Bueno, otro método para la regulación salarial es mediante líneas de tendencia. Este método es uno de los más utilizados y es porque busca relacionar las variables que conforman la remuneración de una manera que mejor se ajuste. Es decir, este método nos va a permitir un ajuste mucho mayor que el que habíamos visto en los videos anteriores. Recordemos, hay muchos tipos de curvas. Entonces está, por ejemplo, la lineal, cuya ecuación es y igual a ax más b, la parabólica, cuya ecuación es y igual a ax al cuadrado más bx más c, la logarítmica y la exponencial, y bueno, en fin, hay una infinidad de curvas. Lo que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, estas que son las más reconocidas y utilizadas, y mirar cuál de ellas se ajusta mejor a ese grupo de cargos que tenemos con sus respectivos salarios y los puntajes obtenidos mediante uno de los métodos cuantitativos de valoración. Tenemos que en este caso en las ecuaciones la y la vamos a asignar para los salarios básicos y la x va a corresponder a los puntos. Por lo tanto debemos calcular los factores a y b que vimos en las ecuaciones. Esto lo hacemos mediante las ecuaciones de los mínimos cuadrados. Veamos un ejemplo cómo se haría de manera manual para calcular, digamos, mediante la línea recta. Entonces, tenemos que la ecuación de la línea recta es igual a y igual a ax más b, donde y son los salarios básicos, x los puntos, a la pendiente de la recta y b la intersección de la recta con el eje y. Eso lo sabemos pues de los cálculos. Las siguientes fórmulas pues serían el apoyo para calcular los coeficientes a y b que nos hacen falta para la ecuación, en donde entonces la a se calcularía mediante la sumatoria de x por y, donde x puntos, y salarios, menos esta diferencia de las sumatorias de x por la sumatoria de y sobre n, siendo n el número de cargos que estamos analizando. Dentro del denominador estaría pues la sumatoria de x al cuadrado menos x o menos la sumatoria de x al cuadrado. Hay que tener en cuenta que este factor es diferente a este factor, es decir, es diferente la sumatoria de las x al cuadrado que tomar la sumatoria de todas las x y al final elevarlo al cuadrado. Son factores diferentes. Y la b está entonces dada por la ecuación de sumatoria de y de los salarios menos la a. Esta a es esta misma que se calculó acá arriba por la sumatoria de x sobre n. Con estas dos ecuaciones deducimos entonces los literales faltantes, ¿sí? Estos dos factores. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos los cargos que estamos analizando, los puntajes obtenidos mediante cualquiera de los métodos de valoración que hemos estudiado, sea por puntos de A y puntos por factor. Bueno, este es el salario actual que está ganando cada uno de estos cargos. Y como vemos en las ecuaciones, pues necesitamos unos parámetros que nos va a facilitar. Entonces, por ejemplo, el producto de x y y o la x al cuadrado. Pues bien, esto lo podemos de una vez calcular mediante la tablita que está aquí en pantalla. Calculamos la x por y la x al cuadrado, ¿cierto? Aquí están todos sus valores. Teníamos por allá una sumatoria de x al cuadrado, entonces aquí está la sumatoria, aquí está la sumatoria de las x por y, es decir, la sumatoria de y, la sumatoria de x, todos los factores o todos los valores o estas sumatorias que nos piden las ecuaciones, pues de una vez las estamos calculando acá. Lo que hacemos es reemplazarlos en la ecuación y con ello calculamos entonces los diferentes parámetros. Como vemos, el resultado de acá lo metemos acá para calcular en este caso la b, teniendo en cuenta el resultado de la a. Y después de hacer este cálculo, lo que tenemos que hacer es calcular la y regulada, ¿sí? Tenemos una y ajustada, que es la que nos va a dar acá. Entonces lo que hay que hacer es, para calcular esa y ajustada, pues reemplazar los valores obtenidos en la ecuación de la línea recta. En este caso entonces, reemplazando los valores a, b, x, y dentro de la ecuación de una línea recta, pues nos va a dar la y ajustada, ¿sí? Que son estos salarios ajustados. Finalmente lo que tenemos que hacer, o bueno, si lo vemos gráficamente, pues vemos cómo el ajuste, que es en este caso la línea roja,
se da mediante una línea recta, ¿cierto? Que es la ecuación que utilizamos. El azul serían los salarios actuales. Entonces, la regulación, ¿cómo se da? Como les había explicado en los videos pasados, pues los cargos que están por debajo del ajuste, en este caso los cargos que estén por debajo de la línea roja, por ejemplo este, hay que ajustarlos, ¿cierto? Hay que subirlos al valor correspondiente o que nos da esa línea. Los que están por encima o están iguales, pues se tienen que dejar igual, porque por ley no se puede bajarle el salario a una persona. De este caso, entonces, el regulado es el mayor entre la actual y el ajustado, ¿cierto? Siempre elegimos el mayor de los dos y ese va a ser el salario regulado en este caso. ¿Qué pasa? En este caso lo hicimos solamente con la línea recta, pero como vimos al inicio del video hay muchas curvas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos cuál ajuste utilizar? Lo que hay que tener en cuenta es que este cálculo que acabamos de hacer manualmente se puede hacer mediante programas como por ejemplo un Excel básico, ¿cierto? Y se haría lo mismo con las diferentes ecuaciones de las demás curvas. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir? Bueno, si elijo la exponencial o elijo la logarítmica o elijo la recta. Para ello vamos a utilizar entonces o vamos a hacer un análisis de correlación lineal de los salarios. La correlación lineal busca relacionar las variables consideradas en su análisis. Estas son, por un lado, los puntos, que en este caso están dados por la variable x, y los salarios, que están dados por la variable y, donde la magnitud de la primera depende de la segunda. Es decir, vamos a mirar cómo los cambios que se puedan dar en los puntos va a afectar los salarios. Para dicho análisis calculamos el coeficiente de determinación, que lo vamos a llamar R cuadrado. Este coeficiente determina la calidad del modelo para replicar los resultados y la proporción de variación de los resultados que puede explicarse por el modelo. Es decir, me va a decir qué tan relacionados está tanto el puntaje con los salarios y cómo, digamos, cuál de esas ecuaciones en este caso me va a mostrar un mejor ajuste. Es decir, me va a mostrar mejores cambios cuando se entre puntos y que se vean bien reflejados entonces en los salarios. Para proceder con el análisis de correlación lineal es necesario entonces calcular las siguientes fórmulas. Si lo vamos a hacer manualmente, entonces el coeficiente de determinación está dado por la B, que fue la que calculamos ahora, ¿sí? Para la línea recta, por la sumatoria de Y, más la A, que es la misma que ya se calculó, por la sumatoria de XY sobre 1 menos 1 sobre N, que sigue siendo N el número de cargos, ¿sí? Por la sumatoria de Y al cuadrado sobre la sumatoria de las Y al cuadrado, este y este son diferentes, como les expliqué anteriormente, menos 1 sobre N, X, sumatoria de Y todo al cuadrado. Y el coeficiente de correlación, la R, pues va a ser igual a la raíz de este R2, ¿cierto? Del coeficiente de determinación. La interpretación nos determinará una mejor correlación cuando el resultado de calcular la R se aproxime a 1. Esto siempre nos va a dar valores entre 0 y 1. La idea es que se acerquen lo mayor posible a 1, es decir, va a haber una mejor correlación. Se entenderá que hay una correlación perfecta cuando R sea igual a 1, es decir, hay una correlación 1 a 1. ¿Sí? O sea, al variar un valor de la X, pues se ha reflejado en la Y, y eso es lo que nos interesa. Para el ejemplo, entonces, es reemplazar todos los valores en la ecuación y nos da un coeficiente de determinación de 0.9967. Sacándole raíz para sacar el coeficiente de correlación, pues vemos que nos da un valor de 0.9983, que es muy aproximado a 1, que es lo que buscamos. Es decir, que esta correlación o esta regulación que hicimos mediante línea recta es muy acertada y es muy buena, ¿sí? Entonces digamos que podríamos hacer nuestra regulación salarial en nuestra empresa teniendo la ecuación de la línea recta. Podemos ver otros ajustes. Entonces, para el ejemplo, podemos ver, por ejemplo, valga la redundancia, el ajuste que hicimos de manera lineal, de manera exponencial, de manera logarítmica, de manera polinómica de grado 2, de grado 3, potencial. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Pues para no tener que hacerla de manera
manual, utilizando las fórmulas, por ejemplo, que acabamos de ver, lo podríamos hacer mediante un Excel. Entonces lo que se haría es pasar la tablita a un Excel, hacer un gráfico de puntos de dispersión y con ello calcularle la línea de ajuste. Entonces, si hacemos este cálculo en Excel, entonces tenemos la tablita con los cargos, el valor del puntaje, el valor de los salarios actuales, graficamos una línea de un gráfico de dispersión y lo que vamos a hacer es lo siguiente: damos clic en la serie, luego le damos clic derecho y a esto le damos en la opción que dice agregar línea de tendencia. Como vemos acá a la derecha nos va a salir diferentes opciones de tendencia. Entonces está la lineal, la exponencial, la logarítmica, la polinómica. Aquí le podemos poner el grado de la polinómica, grado 2. Va hasta, digamos, Excel nos permite medir de 2 a 6. Yo les recomiendo que midan hasta el grado 3. De ahí para adelante pues ya va a llegar un momento en que no nos va a dar muy buen ajuste, digamos, o no va a ser, digamos, muy coherente el ajuste que nos va a dar, porque más adelante nos va a presentar que los salarios con mayor, los cargos con mayor puntaje, pues en algunas ocasiones podrían hasta ganar menos que otros que tengan menor puntaje. Entonces no es como adecuado ese tipo de ajustes. Más de 3. Polinómica. Y bueno, esta media móvil pues es mejor no utilizarla. Como lo que nos interesa es ver la ecuación, entonces le vamos a señalar acá que nos presente la ecuación y a su vez que nos presente el R cuadrado en el gráfico, este de acá. Lo que vamos a hacer es ponerlo por aquí y de acuerdo entonces a estas líneas de tendencia que vimos, empezar a evaluar cuál tiene este R2 mayor, ¿cierto? Aquí vamos mirando. Por ejemplo, la exponencial está en .9701, la lineal .9967 sería mayor, más ajustada, la logarítmica .88, no se nos acerca, la polinómica 2,9977, potencial 9783 queda descartada. Si le ponemos aquí grado 3, por ejemplo, se nos ajusta mucho más. Entonces, con la que mejor nos ajuste, pues lo que hacemos es entonces elegir, ¿sí? Y para calcular la ajustada, pues lo que hacemos es construir acá una tercera columna donde vamos a poner la ecuación y donde está la x pues sería reemplazar por esto, ¿sí? Cada que se presenta la x, entonces construimos acá por ejemplo la ecuación, ¿sí? En este caso sería menos .0015, entonces le daríamos por este de acá más 3.0152 por este elevado al cuadrado más 2 o 2673.1 por x, o sea por 100, y así construimos, digamos, el ya ajustado que vemos acá. En este caso es este, que fue ingresando los puntos de la ecuación polinómica de grado 3, dado que tiene la R mayor, ¿sí? Y esta sería entonces nuestra Y ajustada. Ya haciendo entonces una gráfica de ese salario actual contra ese salario o esas X ya metidas en la ecuación, ¿sí? Vemos aquí los ajustes. Y de nuevo, los cargos que están por debajo se suben y los que están por encima pues se dejan tal cual, ¿sí? Entonces de nuevo el salario regulado es el mayor entre el salario ajustado y el salario actual. Y así, digamos, se lograría un mejor ajuste utilizando entonces un análisis de correlación lineal, es decir, eligiendo cuál de todas esas curvas de análisis lineal se ajusta mejor y cuál entonces nos va a permitir un mejor o una mejor regulación en nuestro grupo de cargos que estamos analizando. Recuerden entonces darle like al video si les gustó, suscribirse al canal y dejar todos los comentarios. Muchas gracias.